Cualquier cosa. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos esperando que se una... Ahí está Francisco, que se ha unido también. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Antes de empezar... Bueno, ya rindieron todos. Estamos los que tenemos que estar, los que tenemos que continuar, ¿no es cierto? Algunas aclaraciones con eso, porque hay mucha preocupación, ansiedad con el tema de las notas del recuperatorio. Hay hasta conflictos madre-hija por algún lado, en alguno de los grupos, así que, bueno, las notas van a estar seguramente el jueves. Se está haciendo toda la revisión de los exámenes. Además, lo que esta semana nos van a ir pasando, todos aquellos que pidieron explicación, que estaban los exámenes aprobados y quieren saber bueno, en qué se falló, qué se puede mejorar. Esta semana también vamos a hacer eso. Así que, bueno, paciencia por lo que falta, pues la idea es, nosotros no, como se lo hemos explicado en muchas oportunidades, no es nuestra idea que ustedes se queden en el camino. Por el contrario, la idea siempre es tratar de acompañarlos para que puedan llegar a buen puerto. De hecho, por toda esta situación que pasó con el recuperatorio es que se está haciendo toda esta revisión, porque bien sabemos que en el medio, bueno, algunos no terminaron de rendir el primero y por ahí venían contestando todo. Bueno, estamos evaluando todas esas situaciones que... Se le cortó. Bueno, se le cortó. Para continuar lo que les decía Francisco, todo lo que se estaba evaluando fueron los inconvenientes que se dieron, obviamente, a raíz del sistema, ¿no es cierto? Por eso es que se les dio la opción para que se presentaran ¿Volviste, Francisco? Volví, Ok, querías contar. sí, no sé qué pasó. Bueno, entonces la idea es hacer una revisión exhaustiva de toda la situación, ver bien. Nosotros hemos estado mandando todo y haciendo las correcciones, y de hecho la titular está revisando hasta los tiempos de conexión para contemplar situaciones que, bueno, que son difíciles y que nos plantea todo este hecho. Otra aclaración que por ahí nosotros se las venimos haciendo, y por lo menos, pero lo vemos mucho en los grupos y hoy, bueno, no lo planteaban. El tema de la jerarquización de las lecturas, chicos, es una gran ayuda para ustedes. ¿Por qué esto de la jerarquización de las lecturas? Porque obviamente es lo que se explica, lo que se trabaja, sobre lo que se hace hincapié, y más allá de que, por ejemplo, hoy nosotros vamos a tener algunos temas que van más allá de la lectura de Gallo, son cuestiones que son conexas, pero que evita que tengan una gran variedad de bibliografía como ha habido en otras etapas, o que por ahí ustedes cuando trabajan en la clase o desgraban la clase, si tienen la costumbre de desgrabar la clase, terminen analizando muchos temas que nosotros a veces los ponemos para contextualizar, pero que no son los ejes centrales. Por eso el tema de hacer hincapié en esto que se les marca en relación a la jerarquización de las lecturas. Así que, bueno, estamos bastante bien. Yo creo que podría ser peor con toda la situación que se ha vivido, y hay una cosa que también quiero agradecer en general, porque a veces lo veo así como, yo siempre veo las puteadas y las críticas, aunque ustedes crean que no, nosotros las utilizamos para mejorar y para trabajar muchas cuestiones. A veces también cuando hay agradecimientos o cosas así, está muy bueno y nos hace bien ver las cosas por ahí que
que ustedes marcan. Yo, la otra vez lo decía, nosotros no opinamos ni opinaremos jamás sobre cuestiones de otras cátedras o de colegas, pero cuando marcan aspectos positivos, la verdad que está muy bueno y nos gusta escuchar esas cuestiones. Así que, si antes de arrancar, no sé, Vero, ¿qué te parece? Si no somos tantos, si tienen ganas de sacarse alguna duda de lo que vimos la semana pasada o alguna cuestión, aprovechemos el espacio, o sea, el hecho de recrear el aula viéndonos la cara, viendo la posibilidad de intercambiar con algunas cuestiones, antes de entrar a analizar la lectura de Gallo, que es extensa en cuanto a tiempo, porque la verdad que se analiza un periodo muy extenso de nuestra historia, pero que a diferencia, por ejemplo, de la lectura de Sábato o de otras lecturas, no tiene un grado de complejidad mayúsculo. Entonces, aprovechemos esto por si hay dudas, planteos, preguntas o invitaciones. No hay ninguna manito hoy. Yo tengo una duda. No Lorenzo. me quedó muy claro qué son las escuelas normales, qué es lo que plantea Sarmiento. Con la normalización, las escuelas, a ver, el tema de la normalización, creo que ustedes lo vieron el otro día, es un tema interesantísimo en términos educativos, además, para estudiar, porque todo el planteo que hace Sarmiento con la creación o esa corriente que después educativa se crea a través de la normalización, apuntaba a, en primer lugar, recuperar con todo lo que son las docentes que se trajeron para formar docentes en Argentina que no teníamos, era una corriente que buscaba generar la creación de escuelas con, además, todos contenidos equiparados. Porque ¿qué era lo que nos pasaba hasta ese momento? Lo que existía era que cada provincia iba manejando las escuelas como podíamos, tener escuelas nacionales, escuelas provinciales, más escuelas nacionales, esto es una cosa que se va a dar bastante en esta época, pero lo que no había era un trabajo sobre lo que eran los contenidos. Básicamente, a ver, chicos, para equiparar y para entender qué fue todo el proceso de la normalización, apuntaba a lo que era establecer contenidos, jerarquizar esos contenidos, marcar cuáles eran las formas de enseñanza, toda una construcción de una escuela que, fíjense, si habrá sido interesante, ya que las escuelas normales a nivel nacional duraron hasta la década del 90. Hasta la llegada del menemismo, nosotros en Argentina tuvimos un entramado de escuelas normales interesantísimo. ¿Por qué? Porque esa escuela normal era la que permitía que un chico fuera al jardín, hiciera la primaria, la secundaria, en muchos casos hasta los docentes se recibían en esa escuela normal. Bueno, era una planificación educativa muy interesante. Entonces el normalismo viene a cambiar toda esa cultura que había con relación a la educación anterior, que tenía mucho que ver con la colonia, y empieza a poner parámetros iguales para los tiempos que corrían. Hoy en día está muy en crisis todos estos conceptos. Hoy en día el concepto es que la educación está plasmada para iguales ante una realidad desigual, pero bueno, yo siempre lo que digo es eso, pensemos en la época, era la construcción del Estado y de una nación. Entonces necesitábamos establecer parámetros a partir de esos esquemas. Y después con la lectura de Gallo tenía una duda que no sé qué es el republicanismo cívico. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Eso Bien. es donde estamos en la explicación de última, la dejamos para lo último, para analizar esa cuestión. ¿Algún otro u otra? Tiene todo claro. ¿Eso es bueno o es malo? A lo mejor en la medida que empecemos a hablar, le van a empezar a surgir las dudas, me parece. Sí, formaban ahí, Karina, sí, tenía que ver con la formación además de maestros. Ustedes piensen que cuando se planifica todo el esquema educativo argentino, en los gobiernos de Sarmiento y Avellaneda, prácticamente no solo que había muy pocas escuelas, sino lo que no había era docentes
formados como docentes. O sea, había cuestiones que tenían que ver con la buena voluntad, más que nada. Entonces, hay toda una planificación del esquema normativo, de cómo se hace la construcción de la educación. Es interesantísimo el tema ese, para visualizarlo, más en tiempo, yo digo, donde se discuten otras cosas a veces, pero la idea de Sarmiento, en términos educativos, es realmente indiscutible. Es totalmente de avanzada. Bueno, muchas cuestiones que se discuten hoy a Sarmiento tienen que ver con su personalidad y con sus formas y la época, pero en términos educativos claramente fue un faro en esa época para construir la nación, que era lo que se buscaba. ¿Mm? ¿En qué basaría explicar todo el contexto de Argentina logra su constitución? Habría que explicar pactos o el contexto en que se desarrolló todo. A ver, la constitución, el contexto en el que se sancionó la constitución, que esto lo vimos en forma anterior, tiene que ver con un conflicto permanente, básicamente entre el interior y Buenos Aires, entre la Confederación y Buenos Aires. Ese conflicto da origen, y creo que tiene la virtud de que la Confederación igualmente insiste con la Constitución y sanciona esa Constitución. Y después tenemos toda la situación que se da en esos años, que está secesionado Buenos Aires, en 1853 al 60, donde, bueno, ese contexto incide, no podemos desconocer la realidad de los pactos de convivencia, no podemos desconocer los aranceles diferenciados, no podemos desconocer la situación a nivel externo que se da en relación a este tema y que hace de que la unificación fuera una consecuencia de todo, porque la Confederación, la verdad que no podía prácticamente sobrevivir sin Buenos Aires. Entonces, analizar el dictado de la Constitución, tenemos un esquema que es el post-rosismo, evidentemente, y después todo ese conflicto que se abre entre Buenos Aires y la Confederación, hasta llegar al 60, con cuestiones que incluso, ahora las vamos a ver, van a durar y van a seguir discutiéndose, me parece, hoy en día. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Analia. Cuando hablamos de que en Buenos Aires en 1853 no firma ni jura la Constitución, eso está bien. ¿Entendí mal yo? ¿Dicta su propia Constitución provincial? En 1854. 54, perfecto. Hay un detalle acá que yo la otra vez lo marcábamos en relación a lo que el significado de Rosas. Además, la mayor parte de los estados provinciales al 53 tenían sus instituciones y sus constituciones, a excepción de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires se sostenía por una importancia económica, política, y por una gran riqueza que se generaba con la aduana, por todas las circunstancias que sostuvieron a Rosas en ese periodo, pero la realidad es que institucionalmente el Buenos Aires del rosismo es un Buenos Aires que se retrotrae a la colonia. Yo en esto siempre soy fanático de lo que dice Romero en este sentido. Buenos Aires se retrotrajo a la colonia. Institucionalmente no produjo ningún avance. O sea, fíjense que los avances fueron la ley de aduanas, que era una cuestión de conveniencia estratégica para seguir centralizando que ese Buenos Aires, como se marca en la lectura que el otro día analizamos de Cataruisa, en ese sentido, Buenos Aires era la capital sin ser capital, y me caigo, o estoy. No, está bien, profe. No, está. ¿Estoy? Ahí no los veía. Sí, sí. Bueno, entonces me parece que es interesante por eso analizar. Y Buenos Aires sí, sanciona su constitución en 1854, es una constitución que es muy similar a la que se sanciona a nivel nacional, a excepción de algunas de las modificaciones que son las que incorpora después Buenos Aires en la negociación del 60. Perfecto, gracias, profe.
Bueno, ahora, estamos, ¿Que no? abro y seguís, Vero. Bueno, a ver. porque aparte el tema que nos toca hoy es bastante... Perdón, ¿qué decías? No, para arrancar, No, es un tema que está vinculado con todo esto, más allá de que vamos a analizar el proceso, que tiene mucho que ver con el proceso de 1880-16 y con algunas cuestiones que se desprenden ahí que son muy interesantes, es un proceso que está arraigado y es una lectura que analiza todo este periodo anterior. exacto. ¿Por qué analiza todo eso? Fíjense, el título de la lectura es Liberalismo, Centralismo y Democracia Restringida en la Argentina. Conceptos que nos van a plantear cómo se fue dando esa construcción del Estado y marcando algunas ideas que me parece que son centrales para que ustedes analicen la lectura. Yo ahí lo tenía marcado y se los quería plantear así. Fíjense que esta lectura plantea dos cosas que me parece que son clarísimas en sus primeros párrafos. Entonces, en primer lugar, la independencia había creado un llamativo vacío institucional que había dado a la anarquía y a la guerra civil o la dictadura personal, ¿no? Y planteaba que, en segundo término, los hombres, a partir del 52, estaban obsesionados con la pobreza material del lugar y especialmente con la escasez de la población en relación a la vastedad del territorio. Todo este periodo tiene estas dos ideas centrales. Estas dos ideas centrales se van a plasmar en la Constitución y se van a plasmar en todas las leyes que seguramente algunas de ustedes han visto en las microclases o se han explicado después, pero la codificación, las leyes laicas, el proceso inmigratorio, cómo está planteado, es en base a estas dos ideas. La Constitución se construye a partir de estas dos ideas. Y a partir de ahí vamos a ver cómo este proceso va mutando, va modificándose. Pero las dos ideas centrales de la lectura de Gallo para trabajar se las plantean ahí en el primer párrafo. A partir de ahí es que vamos a ir analizando estas cuestiones, porque es lo que se busca hacer a través de todo este proceso. ¿Sí, seguir, Vero? Sí. Obviamente que esas son las dos ideas centrales y la postura que plantea Gallo es cómo utilizan estas dos ideas o la necesidad del manejo de estas ideas el Partido Autonomista Nacional, que es el que va a gobernar durante este periodo de 36 años, que va desde 1880 hasta 1916. Este Partido Autonomista Nacional, que es el que va a encabezar como figura prominente Julio Argentino Roca, que comienza su mandato presidencial en 1880, con Pellegrini como vicepresidente. Es una política que van a centrar netamente liberal. Ustedes saben que veníamos de una política caracterizada por la agroexportación, donde Inglaterra era el principal mercado al cual se estaba apuntando y con el cual se comercializaba, no solo para la exportación de los productos agropecuarios, sino también para la adquisición de los productos manufacturados, y también a su vez porque era el proveedor de grandes fuentes de inversión en nuestro país. La característica que ustedes van a ver cuando lean la lectura de Gallo es que van a advertir que en la figura de Roca, este Partido Autonomista Nacional se caracteriza por ser netamente elitista, con una concentración de poder y una concentración del saber, porque ellos entendían que si bien había que ejercer una política liberal, la exclusividad para el manejo político la iban a realizar a través de ellos, ¿no es cierto? Como autoridades nacionales que estaban en el poder, caracterizado entonces por un fuerte centralismo, ¿no es cierto?, haciéndose eco de lo que habíamos visto en la Constitución de 1853, que establecía un sistema representativo republicano, como dice Gallo, siguiendo los lineamientos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero el condimento que se le pone a nuestra Constitución del 53, y como dice Gallo, lo saca de la Constitución de Chile, es el presidencialismo, es decir, un poder ejecutivo fuerte, ¿sí?, con un poder netamente centralizado en el Ejecutivo, con un poder judicial que era sí el independiente, pero un poder legislativo más afín que al poder ejecutivo,
y una autonomía de las provincias que ya se veía viendo que comenzaba a ser avasallada desde, si nos retrotraemos a lo que dijo Alem, con el dictado de la ley de capitalización. ¿Por qué dice el avasallamiento de las autonomías provinciales? Porque ya se le estaba quitando a la provincia de Buenos Aires el territorio para que quedara en manos del Poder Ejecutivo para el establecimiento de la ciudad capital, ¿sí? Entonces, vemos una fuerte presencia centralista donde vemos mermado el tema de las autonomías provinciales. Y el juego que hace Roca a través de este poder centralista es un juego de, como lo llama Gallo, de premios y castigos con los gobernadores, porque la única forma que iba a lograr la continuidad del sistema que estaba estableciendo era a través del manejo que realizaba con los gobernadores. ¿Cuál era este manejo? Los gobernadores iban a tener un premio que era concluido su mandato, en tanto y en cuanto fueran afines al gobierno, lo que hacía era, se los mandaba como senadores nacionales, para que continuaran con la línea que venía sosteniendo el gobierno nacional. Si los gobernadores no lograban este sistema de adhesión al gobierno nacional, lo que hacía era la intervención federal. Comenzaban a utilizar esta figura de intervención de las provincias para lograr de alguna u otra manera, o por las buenas o por las malas, el seguimiento de este sistema político centralizado que se estaba estableciendo, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas que empieza a aplicar Roca al subir a la presidencia? Obviamente que otra característica que presenta es que era anticlerical, es decir, estaba en favor de cortar con los vínculos con la Iglesia dentro de las instituciones y dentro de, podemos decir, la determinación de las relaciones personales, llamémosle eso, de los habitantes del país. ¿Por qué? Porque una de las primeras leyes que dicta es la ley de matrimonio civil, que viene de la mano con la ley de creación de los registros civiles. Los registros civiles en la provincia, en la capital federal, perdón, y en todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Ustedes recordarán el poder que tenía la Iglesia frente a todas las cuestiones que tenían que ver con las personas, nacimientos, defunciones, matrimonios, todos ellos para ser válidos se tenían que inscribir en los registros parroquiales. Era la Iglesia el que llevaba el control de de todas esas cuestiones fundamentales y que hacían a la vida de las personas. Con la ley de matrimonio civil, lo primero que se hace es, modificando el Código Civil que había establecido dentro de su reglamentación del matrimonio, que los matrimonios iban a estar sometidos, iban a estar bajo la órbita de las leyes canónicas de la ley de la religión católica apostólica romana. Esta ley de matrimonio civil lo que hace es establecer que para que un matrimonio sea válido, tiene que ser realizado por ante el personal del registro civil de las personas, ¿sí? Que era la autoridad que iba a determinar que ese matrimonio iba a tener validez y no ya se requería la necesaria inscripción en los libros parroquiales. Crea entonces, como les dije, los registros civiles en toda la capital y en todos los territorios nacionales, con la obligatoriedad de inscribirse todos los actos de nacimiento, defunción y obviamente matrimonio en esos registros civiles para que fueran válidos. Como ven, se deja de lado a la visión de la Iglesia y se saca de la órbita de la Iglesia y del mando de la Iglesia este poder importante que tenía. Punto de conflicto, ¿no es cierto? Otro punto de conflicto, obviamente, es cuando se dicta la ley 1420, que es la ley de educación primaria, obligatoria, gradual y obviamente laica. Se dice que es laica porque lo que establece es la limitación o la determinación de cómo va a ser brindada la educación religiosa en las escuelas. Y lo que dice es que las escuelas
Los ministros de cada religión le van a profesar al alumno la religión que éste estuviera profesando en ese momento, ¿sí? Y esta religión se les va a impartir ya fuera en horario escolar o en horarios fuera de clase. Eliminaba entonces y sacaba de la órbita de la educación la obligatoriedad de impartir la religión católica como una currícula dentro de ¿cómo se llama? Dentro de las escuelas primarias. Todo esto significó un punto de quiebre con la Iglesia Católica que termina con la ruptura de las relaciones directamente con el Vaticano. Obviamente que se podrán imaginar los debates previos que hubo frente a estas leyes, la postura asumida por los llamados clericales, que estaban encabezados por Juan Manuel Estrada y Pedro Goyena, que terminaron todas en discusiones y manifestaciones por demás violentas. Por ejemplo, hicieron que Estrada fuera desplazado de la cátedra que él tenía en el Colegio Nacional como consecuencia de su postura tan arbitraria y contraria al gobierno que venía manteniendo. Con respecto a estas tres leyes que se dieron, marcaron entonces, como les dijimos, un quiebre con la Iglesia Católica, sin perjuicio de lo cual van a ser retomadas estas relaciones con el Vaticano a partir del año 1900, cuando Roca vuelve a ser nuevamente presidente ya electo en su segundo mandato. Otro de los puntos que también es importante destacar, que durante el gobierno de Roca se dieron varias situaciones con respecto a las cuestiones limítrofes con Chile y con Brasil por su parte. Con Chile la cuestión redundó en el avance que había logrado la Argentina hacia las tierras patagónicas allá por la conquista del desierto, y que esto viene de la mano con la gran extensión de tierra que habíamos logrado, y como dice Gallo, nos encontramos con el tema de la necesidad de poblar este desierto, que viene de la mano de traer a los inmigrantes, que son los que van a constituir la mano de obra que va a trabajar y va a hacer producir esas grandes extensiones de tierra que habíamos logrado. Volviendo al problema con Chile, habíamos dicho que esta soberanía que venía estableciendo la Argentina por sobre la Patagonia, había marcado que se pusieran en conflicto las cuestiones de las fronteras y por dónde iba a pasar el límite divisorio para cada uno de los países. A grandes rasgos se llegó a el dictado de un acuerdo por medio del cual se estableció que la frontera iba a estar determinada por las altas cumbres divisorias de las aguas, que iban a terminar dividiendo el estrecho de Magallanes casi prácticamente para Chile, y la Tierra del Fuego iba a quedar dividida en dos partes, tanto para la Argentina como para Chile. Con respecto a la problemática que se planteó con Brasil, era el límite oriental que teníamos con Misiones, con nuestra actual provincia de Misiones. Esa provincia, como no terminó llegándose a ningún acuerdo, se decidió someterlo a un arbitraje internacional para que fuera allí dirimido el asunto. Obviamente que se llegaba al final de este mandato presidencial que venía detentando Roca, donde podemos decir que dentro de la fase administrativa fue más o menos logrados los objetivos, relativamente una paz interior y un desarrollo económico bastante próspero, que después nos valió que a la Argentina se la conociera como el granero del mundo. Pero había que iniciar la sucesión presidencial, había que continuar con esta línea de conducta. Roca era un convencido, como dice Gallo, en que los cambios tenían que ir haciéndose de manera paulatina, no de manera brusca y en la medida que eran reclamados por la sociedad, y para ello se necesitaba obviamente la continuidad que él planteaba, esta continuidad que se iba a lograr a través de, si lo queremos decir,
puede ser del fraude, porque era un manejo que se realizaba del sistema electoral, aprovechándose de la poca convocatoria que tenía el sistema electoral, porque era tenía muy poca participación ciudadana, eran mayores los componentes rurales que participaban o que concurrían a las elecciones que dentro de la ciudad, e inclusive participaban más las clases bajas que las clases altas. Entonces, valiéndose de todos estos artilugios y de esas estrategias que tenía aplicadas con los gobernadores, y valiéndose de los caudillos distritales que cada gobernador tenía dentro de su provincia, para convocar o para llevar a los electores a las urnas, llamémosle, es que se produce esta sucesión en el mando presidencial en la persona de Juárez Celman. Juárez Celman Ahí, seguía Vero, la misma. Sí, sí, ahí entonces, para hacer un corte con esta primera parte de la lectura. dale. Cuestiones que me parece que ustedes tienen que visualizar en este sentido de lo que nos decía Vero y que van quedando. En primer lugar, que nosotros se constituye la nación, pero hay, sobre esas dos ideas que hoy hablamos, hay toda una conformación legislativa posterior. Es decir, ese proyecto que pensó Alberdi, que tenía dos características, que era establecer un ejecutivo fuerte, es más, cuando hablan de él, un rey republicano, al ejemplo de la Constitución chilena, con ciudadanos que tenían que tener derechos que tenían que ser tanto para los nativos como para los extranjeros, para favorecer esa idea inmigratoria que se iba dando. Situaciones que se van marcando además en toda la codificación, que se ven en el Código Civil, en el Código Comercial, que es apuntalada por estas leyes laicas. ¿Por qué? Porque el proceso inmigratorio fue muy importante. O sea, ahí ustedes tienen algunas características de cómo la población va cambiando. Y la verdad es que el gran cambio que se produce y el crecimiento es en uno de los pocos lugares donde se da. Acompañado además por una realidad económica que es muy interesante. Entonces, ese planteo con el que se produce la sucesión, y por ahí en la lectura ustedes fíjense que habla y hace juego con lo de la república posible y la república verdadera. Juega con esas dos palabras y esquematiza qué era lo posible que se puede hacer y qué era lo real, y distinguía esas cuestiones, y lo hace basado en un cambio que nos lleva a pensar hasta qué punto ese proyecto federal que se llevaba a cabo para la Constitución realmente triunfó. Porque yo me acuerdo, creo que Florencia el otro día hacía una pregunta con relación a la federación y la confederación. Y nosotros, fíjense que este proyecto, Verónica les marcaba muy bien el tema, hay una reducción de las autonomías provinciales, hay un fortalecimiento del Poder Ejecutivo Nacional, hay un fortalecimiento en un gobernar y un proceder de gobernar a través de la intervención cuando esto no se daba. Hay un esquema electoral casi incierto, porque la realidad es que lo que ocurría en el interior y en las zonas rurales y la gran participación electoral estaba dado por el control similar al que tenía el rosismo de arriar los votos. Y el arriar los votos era llevarlos a todos y que votaran todos juntos. Mientras que en la ciudad esto no se daba de con las mismas características. Es decir, en este periodo Argentina crece económicamente. Tenemos un gran crecimiento de la inmigración. Tenemos la consolidación del sistema que se piensa de acción, y se consolida institucionalmente. O sea, imagínense que estamos en un periodo, 30 años después casi de lo que fue la sanción, con constitución, con poder judicial establecido, con límites a las autonomías provinciales, con leyes laicas que han horadado ya ese poder que por ahí a veces tenía la Iglesia, pero también que han favorecido la inmigración. Entonces,
la necesidad de garantizar ese manejo del poder, como recién se los planteaba Vero, es para qué, siempre con el fundamento de ir logrando esa república verdadera, que Gallo lo va marcando. Es decir, siempre todo esto se hacía para lograr algo mejor, porque los inmigrantes no estaban en condiciones, o porque faltaban que otros tuvieran conocimiento. Siempre se va usando una justificación posible. Lo que también se va marcando es dos sectores, nuevamente, con visiones distintas de la nación. O sea, nosotros tenemos un sector que estaba dentro del autonomismo, del PAN, y un sector que empieza a ver el tema de la participación popular, la necesidad de representar la inmigración, que va a traer a la práctica esa inmigración todo un cambio de circunstancias. Cambio de circunstancias que va a estar dado por nuevas instituciones y asociaciones. Imagínense que nadie hablaba de, nosotros vamos a ver que en este periodo, de algunas ideas que tenían que ver con el sindicalismo, nadie hablaba de ideas que tuvieran que ver con la representación laboral. Y nosotros vamos a ver que empieza a aparecer un esquema de partidos distintos, que empieza a aparecer una representación y una ideología distinta, y que vamos a tener otras respuestas legales a esa cuestión. Pero visualizar esto, chicos, me parece que es lo importante en este periodo. En este periodo que se dio con las presidencias fundacionales, con el roquismo, que establece lo que se llamó el unicato, es decir, un poder único dado por el partido, por quien representaba al partido y quien representaba a la República, un establecer la sucesión para garantizar ese proceso de continuidad, ese modelo agroexportador que les marcaba Vero y que además va generando toda una serie de cambios económicos en nuestro país, es lo que define esta parte como ideas centrales. Entonces, entender esas cuestiones, que lo de las leyes laicas son un gran avance, hay toda una lucha de distintos sectores, pero que también forman parte de ese proyecto de país en el cual Alberdi lo planteaba, lo pensaba, y empieza a avanzar, y empieza a avanzar. Y empieza a avanzar en eso, en la construcción de algo distinto a lo que por ahí la Constitución misma plantea. Cuando nosotros decimos el sistema representativo, republicano y federal, pareciera que este primer periodo, institucionalmente, se pone en crisis ese federal. ¿Hasta qué punto es federal con la situación que se vive en las provincias? ¿Hasta qué punto el federalismo logra ser una idea que se materializa y no una construcción teórica que terminó respondiendo a conformar a las luchas de otra época? Esto es lo que nos pone en crisis además esta lectura. ¿Cómo este proyecto, que lo menciona en la República, posible República, ¿verdad?, nos pone en crisis conceptos que nosotros tenemos totalmente arraigados, que repetimos como loros desde chicos? Sistema de gobierno representativo republicano federal. Todos aprendemos eso. Ahora, cuando nosotros lo escarbamos, ahí lo que les iba marcando Vero claramente, y cuando lo escarbamos, vemos que el federalismo vuelve a estar en crisis. Vuelve a estar totalmente en crisis. Y que el pensamiento de Alberdi no apuntó a la construcción de un sistema federal. Y eso es lo que se terminó plasmando institucionalmente, no solo con la Constitución, sino con las leyes posteriores, que van favoreciendo esa necesidad de poblar el país, pero que también, como garantía, algo que tenemos hasta hoy, es un ejecutivo fuerte. Nosotros tenemos una concepción de ejecutivos fuertes, claramente con poderes más allá de los constitucionales muchas veces. Entonces, me parece que eso es interesante. Ahí Estéfano dice, cuando habla de república posible se dice que se hace sobre dos tradiciones, una centralista y otra autonomista. A eso me refería. ¿Cuál es la discusión que nosotros teníamos permanentemente? Unitarios y federales. Es decir, la construcción de todo un esquema consolidado en la unidad de régimen que planteaban los unitarios, donde el federalismo y las provincias
no pudieran decir algunas cuestiones, y una postura claramente autonómica, o más, en algunos casos confederal, como el de las provincias. Alberdi trata o busca armonizar estas dos ideas. Quiere dejar a los dos sectores, o sea, la Constitución lo que plantea realmente es dejar a los dos sectores contentos. ¿Por qué? Porque si bien hay delegación de facultades en nuestra Constitución, y hay un gran respeto por las autonomías, también lo que hay es una consolidación de un Ejecutivo fuerte. Y lo que plantea el discurso de Alem, que les marcaba Vero, claramente él dice que en la práctica esto se va a ir confirmando mucho más aún. Y la realidad es que a más de 150 años de ese discurso, vemos que lo de la federalización de Buenos Aires y toda la construcción de ese esquema, lo único que hizo es conformar y consolidar un presidencialismo muy fuerte. ¿Mm? Sí, pero sigue. Ahí está. No, el tema del centralismo que venía ejerciendo Roca y manteniendo su continuidad en Juárez Celman, obviamente, se podrán imaginar ustedes que viene de la mano de la disconformidad de los sectores opositores, ¿no es cierto?, que comenzaban a advertir precisamente esta cuestión, porque Juárez Celman se caracteriza por ejercer la figura del unicato que destacaba recién Pachi, ese poder totalmente centralizado, desoyendo las instituciones, un gobierno que prácticamente lo que hizo fue dejarse llevar por la prosperidad en la cual nos encontrábamos en ese momento, una prosperidad netamente económica, comenzó a favorecer a determinados sectores, con respecto a los ferrocarriles, por ejemplo, comenzó a hacer concesiones y ventas, siempre garantizadas por parte del Estado Nacional, comenzó a su vez a concesionar el tema de los servicios públicos, dando lugar a que estas licitaciones se ejercieran abusos y fraudes, siempre a perjuicio del Estado y en beneficio de los concesionarios. Obviamente que desoyendo siempre a la oposición, esto dio lugar a que, como decía Francisco recién, esta oposición se hiciera escuchar, encabezada por Alem, creando un grupo de jóvenes que se llamaba en su momento la Unión Cívica de la Juventud, que comenzó a manifestarse primeramente en una convocatoria simplemente a todos aquellos que fueran opositores a este sistema del unicato que estaba planteando Juárez Celman. Se convocaron en el Jardín Florida, fue una manifestación netamente pacífica, pero con una fuerte presencia de distintos sectores hegemónicos que empezaron a hacer dudar al gobierno sobre el poder que iban adquiriendo esta oposición. Ya después, meses más adelante, ya en el año 1890, se produce lo que se conoce el mitin del Frontón, porque se convocan en ese entonces las grandes exponentes de la oposición, que estaban encabezados por Mitre, Alem, Aristóbulo del Valle también. Esta parte le va a gustar más a Pachi porque empezamos con la conformación de la Unión Cívica Radical y todas las derivaciones que fue teniendo y la postura que fue asumiendo como oposición fuerte. Vuelvo a repetirles, comenzó siendo como un grupo netamente heterogéneo ideológicamente, para terminar conformándose ya el partido de la Unión Cívica. Obviamente que este mitin del Frontón que les dije terminó siendo una convocatoria muy violenta, con una fuerte presencia que se realizaron en el Frontón de Buenos Aires para terminar trasladándose hasta la Plaza de Mayo. Todos los hechos de violencia que se suscitaron hicieron, por ejemplo, que Mitre, uno de los grandes exponentes de ese momento, decidiera irse a Europa porque no estaba de acuerdo por cómo se venía desarrollando los hechos políticos.
obviamente que ante esta situación de manifestaciones públicas se vuelven a repetir un levantamiento militar que se da ya para mediados de julio de 1890, es secundado también por una sublevación de parte de la Marina, y encabezados por Alem, toda la parte cívica también se levanta. Termina siendo sofocado por el gobierno de Juárez Celman, pero como les decía, empieza a ver en esta oposición que tenían peso, que eran robustos, y que se plantaban para pedir los cambios al gobierno mediante el uso de los levantamientos o las manifestaciones más violentas. Obviamente que se produce esta crisis en el gobierno que Juárez Celman no logra manejar, y se da cuenta que ni siquiera tiene ya el apoyo de sus copartidarios, ni de los grandes que eran, por ejemplo, Roca, Pellegrini, dentro de su partido. Por lo tanto, se ve obligado a renunciar y se continúa con el mandato o la sucesión constitucional, en donde el vicepresidente es quien pasa a ejercer las funciones presidenciales hasta la... ¿cómo es que se llama? Hasta la finalización del mandato. ¿Qué es lo que pasa cuando continuamos con estos levantamientos y estas manifestaciones? Ya la oposición comienza a organizarse, ya tenemos la creación en el año 1892 de la Unión Cívica Radical como partido. Obviamente que antes venían manifestándose ciertas disconformidades porque, como veníamos diciendo, en esta postura centralista que se viene ejerciendo a partir del Partido Autonomista Nacional, comienzan a darse disidencias en ambos lados, porque comienza a producirse los acuerdos políticos para las sucesiones presidenciales. Recuerdan que les dije que en su momento Mitre se había ido a Europa, cuando fue necesario convocar nuevamente elecciones para continuar con este sistema de gobierno, este sistema presidencial que estábamos ejerciendo por parte del PAN. Mitre regresa, y lo que proponen los opositores, la Unión Cívica, era una fórmula encabezada por Mitre, y le había propuesto que el vicepresidente fuera Bernardo de Irigoyen. Roca, ejerciendo su poder a través de las sombras, cuando viene Mitre para hacer frente a las elecciones, no estando de acuerdo con esta figura de este vicepresidente que le habían electo, se reúne con Mitre y le propone modificar la figura del vicepresidente que habían encomendado, y le dispone que se ponga como tal a Evaristo Uriburu. ¿Qué dice Mitre? Dale, acordemos con esta postura, y sale adelante la fórmula opositora a través de Mitre y Evaristo Uriburu. ¿Qué pasó? Dentro de la misma Unión Cívica estaban los que estaban de acuerdo con Mitre y los que no estaban de acuerdo con Mitre, y a partir de acá se produce una división también interna dentro de la oposición. Los que estaban de acuerdo con Mitre van a terminar conformando la Unión Cívica Nacional, que era de corte netamente mitrista, y los que no estaban de acuerdo con Mitre, obviamente que estaban encabezados por Alem desde ya, que rechazaban todo tipo de acuerdo porque entendían que la forma de lograr la organización nacional no era a través de los acuerdos políticos, como se estaba proponiendo hasta ahora, crean la Unión Cívica Radical, ¿sí? Obviamente proponiendo una nueva fórmula para esta presidencia. Lógicamente que Mitre, siguiendo sus principios, él había dicho que iba a acceder a la candidatura en tanto y en cuanto se lograra el consenso dentro del partido.
como no se había logrado el consenso, sino que se había logrado una división interna y hasta una conformación de dos partidos diferentes, Mitre se baja en su candidatura. Y obviamente también se produce dentro del Partido Autonomista Nacional una división entre los que estaban en favor de Roca, que seguía con estas manipulaciones o esta maquinaria electoral para lograr siempre socavadamente continuar con sus intereses, y los que estaban en favor de Roca. De esta postura y de este acuerdo. Tengan en cuenta ustedes que la Constitución Nacional les había establecido una limitación a este sistema presidencialista, ¿sí? Si bien tenía... era un poder ejecutivo muy fuerte, duraba en sus funciones un periodo relativamente largo, que era de 6 años, la limitación estaba impuesta porque no podían ser reelectos inmediatamente, sino que tenían que esperar un nuevo periodo presidencial para poder presentarse nuevamente para ocupar el cargo. Entonces, como Roca quería seguir en esta postura que venía utilizando el PAN dentro del gobierno central, tenía que realizarlo dentro de un manejo por atrás y acuerdista para llegar a lograr que en definitiva pudiera acceder más adelante él nuevamente al poder. Si bien no era la reelección su intención primera, termina siendo nombrado nuevamente presidente en su segundo periodo, allá para fines del año 1898, más o menos. Pachi, ¿vos querés agregar algo? Sí, a ver, me parece que todo este periodo, claramente lo que les venía marcando Vero, empiezan a aparecer todos esos ingredientes que hoy les decía que tienen que ver con el proceso inmigratorio. ¿Por qué el tema? Más allá de la idea que planteaba Alem en relación al respeto por los federalismos y esa idea que por ahí la Unión Cívica Radical tiene en ese aspecto con relación en su origen, al respeto por cada una de las autonomías provinciales y a la forma en la cual tenía que modificarse esa cuestión con relación a cómo venía ejerciendo el poder el PAN. También hay una cuestión que tiene que ver con la inmigración. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la inmigración? En primer lugar, porque aparecen nuevos sectores sociales que necesitan representación. Esos sectores sociales no solo no tenían representación en ninguno de los espacios políticos existentes, sino que también hay una característica que tenía este esquema de poder, que era un gran sector que se había formado, que había sido producto de ya al autonomismo de Alsina en algunos casos, que no tenía acceso a los cargos públicos. Con lo cual empiezan a generarse dos cuestiones que van vinculadas a la participación en la inmigración, que es la lucha por el voto, que son esos derechos electorales y ese cuestionamiento al sistema. Nosotros acá encontramos básicamente un cuestionamiento al sistema y la ruptura que cuando les marca Vero de la Unión Cívica Nacional con la Unión Cívica Radical, tiene que ver con ese romper el sistema al cual Mitre seguía sosteniendo. O sea, el acuerdo de Mitre era claramente vinculado a sostener ese esquema de poder. Entonces, ¿qué además había pasado? Empiezan a aparecer nuevas características y nuevas representaciones. Nosotros en este periodo es donde empezamos a ver las primeras conformaciones obreras. ¿Producto de qué? De la inmigración. Los inmigrantes eran los que habían traído las ideas anarquistas, las ideas sindicalistas, las ideas socialistas, es decir, así como se constituyó la Unión Cívica Radical como el primer partido político clásico, automáticamente y en muy poco tiempo se constituye también el socialismo, que son los dos partidos políticos con esquema de partido político tradicional, que eso seguramente lo van a ver en derecho político, a la europea, es decir, con una conformación organizada, con representación en las distintas jerarquías, con divisiones territoriales, algo que
con representaciones democráticas, algo que no pasaba. El autonomismo era el unicato, era el presidente, era el jefe del partido, en una posición absolutamente personalista, que se daba negociando a través de los gobernadores. Entonces, aparecen toda una serie de necesidades que son creadas también por la situación política, que ponen en crisis incluso, en algún momento, y la lectura ahí se los marca bien, el tema de los derechos civiles o los derechos electorales, y hasta plantea como que los derechos civiles son una cuestión secundaria si el ciudadano no tiene la posibilidad de participar y elegir. Y se hace a través de un esquema, como les plantea Vero, revolucionario y abstencionista, federalizado en un primer momento, hasta después de la muerte de Alem, donde Irigoyen tiene una postura mucho más central y mucho más de ejercicio del poder clásico como caudillo, pero que deja a las claras esta cuestión que es nueva y que nos introdujo la inmigración. Toda una serie de ideologías que no estaban en nuestro país. Toda una suerte de conformaciones que tampoco estaban. Es decir, las primeras organizaciones obreras, las asociaciones de tipógrafos, publicaciones ideológicas en este sentido, se va generando toda una nueva realidad en la cual cambia algo en el arco político o en el fenómeno de la representación política. Pero les marcaba que hasta acá los procesos electorales estaban básicamente sustanciados por la participación del interior y las masas rurales. A partir de estas cuestiones, con la aparición de los partidos políticos clásicos, con la conformación de las primeras organizaciones obreras, con la influencia cierta de los inmigrantes en los núcleos poblacionales, empieza a modificarse esa cuestión de participación. Y empezamos a ver que la participación política empieza a ser central en los grandes centros urbanos. Esto se modifica. Y el gobierno tiene reacción en relación a estas cuestiones. Y hay dos leyes que nosotros se las nombramos y que me parece que son interesantes, que es el tema de la ley de residencia y la ley de defensa social. Estas dos leyes son respuestas a un nuevo conflicto que el poder hasta ese momento no había tenido. ¿Y qué era? La influencia de la inmigración, pero la influencia ideológica que había tenido la inmigración. Fíjense que en 1902, cuando se dicta la ley de residencia, apunta en una manera mucho más calma y más tranquila a qué? A controlar el tema de todos aquellos extranjeros que hubieran ingresado al país, fijándose de que los mismos no hubieran estado perseguidos por ningún tipo de delito en tribunales extranjeros. Cuestiones, a ver, chicos, que también hay una realidad, que en la época, imagínense si había que pedir un informe a España para ver si un inmigrante que había ingresado había tenido alguna causa penal. Tardaba 2 años. Como mínimo. O sea, cuestiones que en la práctica hoy nosotros las vemos que siguen costando y que llevan mucho tiempo, pero que en ese momento ni hablar es inimaginable. Pero además daba la posibilidad de que ese poder ejecutivo, centralizado, fuerte, consolidado, ¿qué podía hacer? Podía ordenar la salida de los extranjeros. Entonces, tomaba en cuenta que los antecedentes, podía ordenar la detención de esos extranjeros, y esto estaba vinculado ¿a qué? A la participación política que tenían los extranjeros. La ley de residencia en este sentido marca algo general para los extranjeros, ustedes lo van a poder ver y están en las guías y los documentos van a estar, pero yo para verlo más o menos en líneas generales o planteárselos, vamos a encontrar que se da esa primera situación. Esto hace de que se reduzca la participación política de los extranjeros, el desarrollo de las actividades obreras, la creación y los movimientos anarquistas, socialistas y demás, el trabajo que realizaba el radicalismo, no. Al contrario, esto se va intensificando, este fenómeno empieza a darse, como les decía, con más fuerza en los centros urbanos. Cuestión que tenemos otra de las leyes, esto en 1902 la de residencia y en 1910 la de defensa social. La ley de defensa social, que es un horror,
¿Y por qué les digo que es un horror? Porque si nosotros lo analizamos en un esquema republicano de gobierno, la verdad que es muy difícil sostener o justificar la ley de defensa social. Lo que nos habla a las claras es que ese esquema que había planteado Alberdi, en donde se planteaba un poder ejecutivo fuerte, donde se le daban herramientas para controlar y para poder avanzar en ciertos aspectos sin el debido control, se consustanciaba en esta norma. La ley de defensa social no solo apuntaba ya a los extranjeros. La ley de defensa social apuntaba a los comunistas, apuntaba a los anarquistas, pero además ideológicamente en su articulado definía eso, y además vulneraba uno de los principios que nosotros venimos teniendo desde el decreto de la seguridad individual, la defensa. Cualquiera de estas personas que ejercieran sus ideas, proclamaran sus ideas y demás, tenían la posibilidad de ser, a través de un sumario policial, detenidos y automáticamente expulsados del país. Entonces, estas leyes son producto de un cambio de realidad. Cambio de realidad que algunos sectores, ¿sí?, del autonomismo empiezan a ver. Y empieza una puja entre los sectores más fuertes, dados especialmente por Roca, con los sectores que planteaban la necesidad de la modificación del esquema electoral, del esquema de las leyes electorales. ¿Por qué? Porque se había comprobado que esa demanda en los centros urbanos era creciente. Y además, porque muchos de esos sectores estaban convencidos de que estaban en condiciones de ganar las elecciones. Es así que este periodo tiene como corte lo que va a ser después la sanción de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña no es producto de una casualidad. Yo hoy justo le estaba dando el mismo tema en el colegio y es muy difícil a veces. La ley Sáenz Peña es el producto de todo esto que nosotros vimos. Definitivamente es el producto de todo lo que vimos. Y de un entramado jurídico, político, social, que va determinando la modificación de la realidad del país, a punto tal de que se decide apostar por cambiar este esquema electoral, que había tenido algún antecedente cuando se da a principios de 1900 la reforma con la ley de circunscripciones uninominales, que por ejemplo posibilitó que el socialismo tuviera el primer diputado en toda América, que fue Alfredo Palacios por la República de la Boca, fue electo en esa circunscripción. Es una ley por la cual se dividía el país entero en todas circunscripciones, en todos pequeños territorios, y se votaba en esos territorios. Y se dio el caso que en la circunscripción de la Boca ganara el socialismo y Palacios se convirtió en el primer diputado socialista de toda América. Es decir, ese camino de la república posible a la república verdadera va sufriendo permanentes cambios. Y este último cambio va a ser trascendental. Porque este último cambio, que no es percibido, yo creo que los conservadores pecan de soberbios en ese sentido, de creer que iban a poder ganar en un esquema de participación democrática, haciendo claramente una mala lectura de la realidad, y por eso termina sancionándose la ley del sufragio universal, que va a producir un cambio, por lo menos por un periodo, en algunas cuestiones. Porque muchas de estas cosas que hoy estuvimos viendo las vamos a hablar en alguna clase más adelante, desde otra óptica y desde otra época. Pero vamos a encontrar que esta cuestión básicamente se vuelve a dar en muchos sentidos. La ley Sáenz Peña es producto del convencimiento del oficialismo de que iba a triunfar más allá de quién fuera el candidato. Esto fue muy cuestionado incluso por los gobernadores, porque también había un esquema que se le quitaba el poder de negociación a los gobernadores. O sea, los gobernadores a esa altura del periodo estaban más interesados en obtener beneficios negociando con el Poder Ejecutivo para ver quién era el sucesor
dentro del oficialismo que predicando por una cuestión de que el federalismo se hiciera realidad, que se le respetara sus autonomías y demás. Entonces, en ese marco es que se sanciona muy a contramano esta ley que va a cambiar el esquema y que va a generar, por ejemplo, el triunfo de Irigoyen, que en muchas cuestiones va a modificar el mapa político, pero que en el ejercicio del poder vamos a encontrar después, y ya lo veremos, que hay muchas cuestiones que se repiten en ese sentido, más allá de los distintos avances que había habido. Vero, no sé qué más, ahí tenemos. No, la unidad abarcaba hasta eso, hasta la parte de lo último era la ley electoral, la modificación que obviamente produce, esta ley electoral lo que hace es dentro del mismo Partido Autonomista Nacional, se busca la solución para romper con esta continuidad de este sistema de poder impuesto por parte de Roca, ¿no es cierto? Esta manipulación o esta máquina electoral, como se le decía, que venía imponiendo Roca. Fue la forma de legitimar a los partidos políticos, fue la forma en la cual la Unión Cívica Radical cortó con esa política abstencionista que venía aplicando hasta ese momento para incorporarse a las elecciones, y obviamente con mayor sorpresa del oficialismo, que tiene el primer triunfo en las presidencias nacionales en 1916, cuando accede a la presidencia Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? A partir de ese momento, el hito que marca esta ley electoral, como les decía, es la posibilidad del voto que se le había reconocido a todos los nativos, e inclusive los que estaban, a todos los extranjeros empadronados. Se aplicaba un sistema de empadronamiento, ¿no es cierto? La necesidad de estar inscriptos en el padrón era lo que les permitía el acceso al voto. Siempre estamos hablando de los hombres, ¿no es cierto? Y en las elecciones en las cuales resulta triunfante Irigoyen, había prácticamente un 80% del electorado empadronado que había ido a emitir el sufragio. Se eliminó obviamente este voto cantado con el cual se venía, hasta ahora el voto pasó a ser obviamente que secreto, obviamente que individual y obviamente que obligatorio, ¿no es cierto? Y eso marca el comienzo de una nueva etapa política que va también a tener sus avatares y va a tener también sus justificaciones, pero también va a estar signada por las mismas reacciones violentas a los sistemas opositores que se vinieron dando en todo este periodo, ¿no es cierto? Por lo pronto, creo que, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo creo que en concreto estamos con las leyes más importantes del periodo. Recuerden las leyes laicas, recuerden las leyes que se dieron durante el gobierno de Roca, obviamente esta ley electoral, y lo que llamamos las leyes represoras son las que mencionó Pachi, como la ley de residencia y la ley de defensa social, para que las ubiquen desde ese contexto y el por qué obviamente son consideradas leyes represoras, ¿no es cierto? Ya claramente lo explicó Pachi por todas las prohibiciones y la implicancia que tenían cada una de ellas para con esa ideología que se venía explayando por medio de los inmigrantes en el país, ¿no es cierto? Y que pisaba fuerte y había que buscarle una forma de acallarlo, ¿no es cierto? Pachi. ¿Dudas, preguntas que tengan? Florencia. Yo lo que había dicho del civismo republicano, que no entiendo el término en realidad. A ver, está planteado en el esquema de que el país se construía a partir de ¿qué? De garantizar determinados derechos civiles. Fíjense que nuestra Constitución tiene un esquema que no es cerrado, sino que amplía permanentemente la incorporación de derechos civiles. Esa incorporación de derechos civiles estaba garantizado dentro del esquema de la República. A eso se hace referencia con el civismo republicano, es decir, se le daban
a los extranjeros y a todas las naciones determinados derechos, en ese marco de una organización republicana fuerte como la que se estaba planteando. Gracias. No hay nada. Marcela. Te extrañábamos, Marcela. Estuve calladita hoy. ¿Cómo está? Buen día o buenas tardes. Una consulta que capaz yo entendí mal. Perdón. Cuando hablamos de las políticas de Roca, hay tres, yo entendí que había tres leyes, la 1420, la ley laica que incluiría, que vendría a ser la que declara el matrimonio civil, etcétera, etcétera. ¿Y me falta una o no? La de registro civil. O sea, la ley laica, la de registro civil, la 1420. Educación, la 1420 es la de educación laica. La ley de matrimonio civil que explicó Vero hoy. 1393. Exacto. Y la creación de los registros civiles. Perfecto. Y los martillazos. Pensé que era todo junto. Y me encantó una frase que leí en el libro, que si la encuentro la voy a decir, que dice que, dijo Alberti, que cuando lo único que se puede hacer es malo, no se hace nada. No, eso no lo dijo Alberti. Eso lo dijo Alem. Eso lo dijo Alem. En política, como en todo, se hace lo que se debe. Y cuando lo único que se puede hacer es malo, no se hace nada. Eso me encantó. Es discutible, Irigoyen discute mucho esa frase, de hecho. Gracias, profe. Buena semana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. ¿Alguna duda más? La pregunta es cuándo van a dejar de martillar. En algún momento me la quieren hacer. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda. Bueno, si estamos por hoy, nos vemos mañana en el taller. Los que tengan dudas, mañana vamos a ver todo el tema de... Buenísima la Chuy, impecable está. Vamos a ver mañana la lectura de Hilda Sábato, que, insisto, es una lectura compleja. El golpe de 1930. Y el golpe del 30 lo vemos después. Y todavía no llegamos al primer gobierno de Irigoyen. Sí. El golpe del 30 es... Ahí de hecho tenemos hay microclases con eso, además es un tema complejo porque además cambia jurídicamente el esquema para los golpes siguientes, vamos a tener la acordada, es un lindo tema. Mañana el taller de lectura 9:45. Y Sábato, Hilda Sábato, que es divina. Esto, como Wayneland para leer más o menos. Un encanto. Amerita el taller, bueno, nos claramente. Estamos viendo mañana. Los que no desesperen con las notas, quédense tranquilos que ahí van a llegar y traten de transmitirle a los demás compañeros estas situaciones, porque vemos que hay alteración y riesgo de suicidio, y los que tengan paciencia. Nosotros sabemos algunas notas, pero no se las podemos decir, entonces tengan paciencia. ¿Por qué no se viene a quedar usted acá en casa con Estefano? Sí, pero usted decidió tenerlo. No, pero Marcelo, usted decidió tenerlo en su casa. Échelo. Es hora de echarlo. Es una tortura. Una tortura. Igual me ganó. En teoría general se sacó más que yo. No lo entablen como una competencia, ¿sí? Porque cada uno tiene capacidades especiales, entonces no está bueno, porque si no van a terminar la carrera matándose. No, no hacemos el chiste, pero de verdad con la nota no lo tolero más. Está yendo del escritorio porque le da vergüenza, pero está intolerable. No lo voy a buscar a Estefano a ver si lo encontramos, por Estefano. Es mucha ansiedad y sabemos que son, bueno, es complicado y sabemos todo lo que se genera, pero bueno, tenemos que hacerlo de esta manera porque fue caótico lo que pasó, tan caótico para ustedes como para nosotros. Esta es la realidad, entonces es muy complicado avanzar ahí. Por eso que estamos haciendo este doble esquema de revisión para tratar de
de que no se caiga nadie, porque hay muchos que no terminaron los exámenes por una cuestión de conectividad o que lo dejaron antes, porque nosotros vimos que en el grupo de WhatsApp se informó que se pasaba el examen para el otro día. Entonces, por eso es que contemplamos muchas situaciones y les digo la verdad, y por eso seguramente va a haber exámenes que van a lograr aprobar y que van a tener que esforzarse y le vamos a poner, les vamos a exigir un poco más o les vamos a hinchar un poco más, pero también entendemos lo que ha pasado y yo siempre digo, nosotros no nos olvidamos, hemos estado de ese lado, lo tenemos bien en claro, más allá de que han cambiado muchas circunstancias, entonces bueno, tengan paciencia y estudien todos los días, un poquito. Tal cual. Lo mejor. Nos vemos mañana con Hasta algunos mañana. y el resto de la otra semana. Adiós. Nos vemos. Hasta mañana. Estefi.